días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, martes 24 de mayo del 2022. Arrancamos en el día de hoy nuestro programa con unos 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Se anuncian lluvias en diversas zonas del país. Aquí no se nota que haya, aunque se habla de que en la tarde, pero aquí está todo soleado, caluroso el día. Y vamos a pasar revista a todas las informaciones que tenemos para ustedes en el día de hoy. El presidente continúa en su viaje a Suiza, no iba a venir de un día para otro, allá en Davos, y estuvo hablando del turismo, explicando, recibió su merecido reconocimiento, como yo he dicho, de la OMS, porque honrar honra. Definitivamente que tenemos el COVID controlado, hay amenazas, ¿verdad? Pero los resultados son estos son los hechos. Y indiscutiblemente tampoco fue por casualidad, ni por ósmosis, ni por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque siempre digo que la Virgen de la Altagracia nos mete la mano. Pero también el gobierno hizo un gran esfuerzo con la compra de las vacunas, las pruebas, la habilitación de espacios, ¿no? El pago de las deudas con la asociación de clínicas que siempre tenían unos rebuses ahí. No todo excelente, pero al menos bien. Ahí está. Y entonces explicaba el éxito que hemos tenido en el sector turístico. Discutiblemente también hay que reconocerlo, ha sido un gran aporte, tanto desde el punto de vista de las divisas que han entrado a la nación, al torrente económico nacional, en el crecimiento del producto, ha impactado de manera importante en el consumo de bienes y productos locales, aunque el aporte, como criticaba el presidente Fernández en estos días, de la agricultura al Producto Interno Bruto es solamente de un 2% en esta administración, pero como quiera hay que apoyar esa parte. Pero hablando del turismo, sí está su aporte importante al desarrollo nacional, la generación de empleos, que se recuperaron todos esos empleos perdidos en la pandemia. Entonces, eso es, el presidente sigue por allá, el presidente Fernández está en Tampa, en la Florida, juramentando, haciendo proselitismo político, el presidente Abinader en actividad oficial en la cumbre de Davos. Y aquí en el patio, ustedes saben, bueno, ayer conocíamos los resultados de los encuentros de política que tuvieron los funcionarios, la recuperación de la estabilidad eléctrica, ayer comentábamos sobre eso, el aporte del subsidio el viernes para el mantenimiento del subsidio con los combustibles, para el mantenimiento de los precios, que ya ascendía prácticamente a los 15.000 millones, 14.640 aproximadamente millones de pesos en lo que va de año, en lo que va del quinto mes. No hemos entrado al sexto, que sería junio. El primer semestre, medio año, y ya hemos destinado casi 15.000 millones, que fue la misma cifra que se destinó el año pasado. Así las cosas, hablábamos también del muro, de los haitianos, el muro inteligente, que el de nosotros era un muro bruto, que la propuesta que había hecho el gobierno de Israel, el embajador de Israel señalaba que era un muro con tecnología, sofisticado, ni siquiera habría que hacer el muro físico, porque con todos los esquemas de tecnología como ellos tienen allí en Israel, eso es una tarea pendiente, vamos a decir, lo decía ayer, tampoco para tirar por el suelo lo que se está haciendo, ¿verdad? Que aun fuera una verja, aunque fuera una empalizada, todo se va construyendo peldaño a peldaño. Yo hubiese preferido que de entrada hubiera sido ese muro construido por los israelitas, como ellos tienen allá en Palestina para protegerse, pero ya será en una segunda etapa que se le podrán añadir esos aditamentos tecnológicos, ya será otra etapa. Bueno, ahí todo eso lo vimos en el día de ayer y fue interesante en cuanto a las informaciones, eran bastante sólidas.
Y hoy hay como que una que tiene que ver con algo que conocíamos ayer y era la estabilidad del sistema eléctrico, las plantas que habían entrado, los esfuerzos de la administración, del ministro Almonte, para incorporar 410 megavatios nuevos, no nuevos, sino periféricos al sistema eléctrico. El sistema eléctrico se conoce como el SENI, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Son las 3 distribuidoras, las generadoras que operan, están los sistemas aislados. Por ejemplo, CPEN, uno de nuestros patrocinadores, opera Punta Cana, Macao, allá en Bávaro, esa zona para allá. De este llega hasta un punto, en Higüey, ahí, entonces de ahí para allá opera CPEN. Está también el consorcio, la concesión de Punta Cana, creo que no está operando, pero recuerdo siendo superintendente que tuve que resolver unos problemas ahí que se generaron en una ocasión, y todo lo suple CPEN, una empresa fenomenal, también en Valladolid. La zona de Valladolid, que eso no tuvo luz, eso fue una idea de don Rolando González cuando desarrolló toda esa zona por ahí con electricidad. Empezaron chiquiticos y hoy es realmente un monstruo con inversiones en Panamá. Han venido, veíamos los otros días que vinieron de Argentina, de Panamá, políticos, candidatos a ver realmente, porque el problema lo tenemos en este lado del CENI, en el sistema eléctrico nacional es que tenemos problemas. Los aislados no tienen esos problemas. Bueno, tenemos en las terrenas Luz y Fuerza, que tiene algunas dificultades, pero por allá no hay absolutamente ningún problema. Bueno, entonces el sistema eléctrico nacional tuvo esas dificultades. Hoy el ministro Almonte estaba en un programa, lo veía y explicaba claramente ante una pregunta, que es a donde quiero llegar, que lo que había sucedido. Plantas que estaban en mantenimiento, otras que salieron por problemas, algunas dificultades, y se dio, como ayer lo catalogaba alguien, un déficit efímero de electricidad que fue conjugado a partir desde el jueves con la incorporación de plantas, como yo digo, periféricas. Por ejemplo, Sultana del Este es una planta que está en La Romana que suple electricidad en una línea especializada a CPEN. Tiene unos motores y una porción que a veces se ha usado para inyectar al sistema nacional, al CENI, lo que llamamos el CENI. Y en esta ocasión se habló para que se inyectara esa energía, ya que estaba faltando aquí. Barrick tiene la planta Quisqueya 1. La planta Quisqueya 2 pertenece a Eje Jaina. Eje Jaina es una empresa que fue capitalizada en el 2000, antes, en el 99, por el presidente, la capitalización del presidente Leonel Fernández, y esa empresa, Eje Jaina, ha crecido grandísimamente, tiene muchísima energía renovable por los Cuanchos, por Barahona, por Pedernales, y construyó esa planta que se llama Quisqueya 2. Y Barrick Gold construyó Quisqueya 1. Son iguales, idénticas las dos plantas, pero Barrick, esa planta Quisqueya 1, suple electricidad a la mina para la producción del oro, que le paga unos beneficios al Estado. Entonces, en esta ocasión, ante el déficit que teníamos en el sistema, se le pidió que supliera una porción, que bajara su producción o lo que fuera en ese momento y que inyectara al sistema. Ahí teníamos Sultana, Barrick, también se le pidió a Falcon Bridge, que opera aquí el ferroníquel en Bonao, que si bajara su producción y que inyectara esa energía al sistema. Y adicionalmente a eso estaba Sultana, Estrella del Mar, que es la barcaza nueva que acababa de llegar, que le pusieron muchas trabas de gas natural, eficientísima, que no va a contaminar absolutamente nada, pero ustedes saben todos los inventos que se armaron por medio ambiente, y que el calentamiento del río, un río que es lo que está más contaminado que lo que va a ensuciar la planta. Bien, entonces ahí usted lo agrupa y eran 410 megavatios que pudieron darle respiro al sistema ya para el viernes, para el sábado. El sábado habían bajado la producción porque las industrias no operaban, el domingo por supuesto, pero ya el lunes ayer estábamos totalmente estables, igual a seguido. Y así es. Obviamente, entre las explicaciones generó un poco de curiosidad. Yo no lo comenté aquí porque no me parecía adecuado, porque no se hicieron las inversiones, lo cual es cierto. Hay un rezago, yo lo escribí en el 21, en diciembre del 2021, puedo leerles hasta el artículo,
en función de un estudio que se había hecho, ordenado por la Comisión de Energía. Yo era asesor en ese entonces de la propia comisión y recuerdo ese documento porque lo revisé, que ya hay un rezago. Y ayer hablaba que hay como 900 megavatios que debieron haberse o incorporado o estar en proceso de incorporación al sistema, porque Punta Catalina debió entrar en el 17 por ahí, vino a entrar en el 22, en el 20, y ya hay un rezago, y todos los años debieron haberse incorporado unos 150 megavatios. Cuando tú calculas, ya van 5 años, en el 22 que estamos, del 18 acá, 5 años son casi 900 megavatios. Entonces decía yo que ciertamente, pero que ese no era el argumento, sino la solución a lo que se estaba dando, porque esa es una realidad que todo el mundo la conoce. Y hasta ahí todo perfecto, porque ese era lo que había que hacer, buscar una solución. Yo decía, cuando fui superintendente, cuando me salían la Agitavo y AES junta, AES tuvo que salir, que estaba programado su mantenimiento, y retornó el jueves de la semana pasada, lo comentamos aquí, fue un par de días, pero todo se fue complicando. Y pasó lo que sucedió. Bueno, las autoridades le buscaron la solución, esos 410 megavatios. Catalina 1 sigue fuera, hay opiniones diversas, la razón, por cuánto, que si se dañó la manga, hay unas opiniones hoy de Celso, la vamos a conocer en unos momentos. Entonces, eso era lo que había que hacer, darle solución a la crisis. Cuando a mí me sucedía, siendo superintendente, no era mi responsabilidad, pero yo como líder del sector y de la reforma, me echaba siempre esas cosas encima que no eran mi responsabilidad, y trataba de que Ejejaina, con una turbina de gas de 100 megavatios Siemens que tiene en su parque, que es muy costosa porque opera se llama turbina de gas, pero que opera con gasoil, Smith Enron, allá en Puerto Plata, que siempre estaba fuera del sistema, ordenaba que se le supliera combustible, que cogieran combustible para paliar las situaciones que se presentaban en determinadas circunstancias, porque es así, siempre hay que contar con esas contingencias. Y una de las medidas que entonces ordenamos de manera regulatoria, era que para contemplar que las plantas estaban disponibles y que se considerara en el predespacho, pues ellas tenían que tener un determinado nivel de combustible en sus tanques. Que no me vinieran a declarar una planta que está disponible y cuando yo la mandara a entrar, no tengo combustible, qué lindo, entonces te pagamos dinero para que tú por ahí. No, entonces tenían que tener una porción determinada de combustible para cualquier circunstancia que se presentara. O sea que esos son problemas normales, corrientes, que suceden en un sistema con una precariedad como la del nuestro, que yo escribí en ese artículo de diciembre. El título era, miren, ese es justamente el título, el delicado equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad en la República Dominicana. Por esa misma situación, no tenemos reserva fría, no tenemos reserva caliente. La Catalina es una planta, yo le llamo un dragón, demasiado grande. La diseñaron porque le dio la gana a esos científicos de la CDE, de Danilo y Bichara, que no son ingenieros ninguno de los dos. Una planta muy grande, cuando debió haber sido más del 10% de la demanda máxima de ese momento, 250 máximo. Entonces, cuando pestaña, se lleva el sistema, ahora está afuera por un mantenimiento mayor, porque hubo una avería, lo que fuere. Hay una planta grande del sistema, entonces le hace un hoyo al sistema. Entonces tú necesitarías tener una planta equivalente a esa, ahora, parada ahí, eso se llama reserva fría, para cuando haya que sacar una de esas, como esas, por la razón que fuese, tú la incorpores, al costo que sea, porque la energía más cara es la que no se tiene. Bien, entonces, eso es técnica y no hay magia. El sector eléctrico no admite politiquería y no hay por qué politizarlo. Y por eso hago todo esta introducción para el chiste que está en primera plana del periódico Listín Diario de hoy. Y el chiste es este. Dice, DNI investiga causa salida de la planta. Ve tú a ver ahora. Los picochatos del DNI, los espías, ¿cómo que le llaman? Los calieses, los que oyen teléfono, los que están ahí en los restaurantes cuando tú estás hablando, que están oyendo, ve que es lo que están hablando. Ahora dije que investigan salida de la planta. Eso es una broma. ¿Qué es lo que van a investigar? Porque hay gente ahí, hoy un comentarista, esos son de los que hablan por paga,
queriendo armar y esta mañana el ministro dijo lo que había es eso que yo acabo de decir ahora mismo. Confluyeron varios factores, una planta que está afuera por una determinada razón, y punto, y otras tenían que salir porque tenían mantenimiento programada, y otras tenían que entrar, como vamos a conocer, por ejemplo, de los minas aquí en el río Jaén, en el río Osama, que se retrasó hay problemas, como lo decía los otros días el que está administrando Georgie Reynoso en Punta Catalina, que también tenemos, hoy no hay problema de fórmula, la fórmula Lacta Plus, la que beben los muchachitos en Estados Unidos, que ha tenido que mandar de la base Ramsey en Alemania, de Italia, y de recoger leche para los niños, porque no hay en Estados Unidos, hay un déficit, una escasez, los supermercados vacíos, y de Hawái mandar para Estados Unidos, para el continente. Porque hay problemas logísticos de suministro, de la cadena de suministro, que ha impactado en muchos sectores y en muchas áreas. Entonces, oiga, ahora de que el DNI va a investigar la causa, de que resulta sospechosa la salida. Los sospechosos del DNI es que no le dijera al presidente Abinader que había un ministro, ¿se acuerdan? La Operación Falcón, que era ministro que estaba traficando con droga, que no sé si ya lo extraditaron. Eso es lo sospechoso, que ustedes no le digan eso a tiempo a los presidentes, para venir ahora con estas ridiculez. De que sospechosa la salida al mismo tiempo de varias plantas. Para ustedes es sospechosa, pero ustedes no saben un carajo de eso. DNIces, ¿oyeron? DNIces. Haciendo el ridículo ahora. Y que los apagones cuya causa real será investigada. La causa real ya la dijo el ministro, ¿cuál era? Disparatosos. Eso que digo es el chiste de hoy. Ve tú a ver ahora. Entonces, por otro lado, ay carajo, cuántas cosas aquí Macondo, señores, Macondo incorporado. ¿Por qué no se quedan callados? ¿Para qué salen a hacer el ridículo? Porque a la gente no le va a creer un carajo de nada de lo que ellos digan, ni lo que no digan. Se ponen a circular pasquines, que si fulano, que si se reunió fulano con sultano, óigame, aquí los problemas, el del exgobierno controla, de Jejaina el gobierno es el dueño del 63% de las acciones. Y gracias a Dios que no la administra, porque si la administrara ya hubiera quebrado. Jejaina, esa empresa. Ejeitabo, el gobierno es dueño del 50% de las acciones. La otra porción del 50% es propiedad de AES. Entonces, esas empresas le han dado al Estado, a través del FOMPER, del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada, casi 30.000 millones entre dividendos y impuestos. ¿Y su negocio cuál es? Vender electricidad. Y mientras más venden, más ganan. Y mientras más ganan, más gana el Estado. Eso es igualito que lo que estaban hablando de los impuestos. Si los precios suben en el exterior, el advalor en que pagan en aduanas, por eso es que aduanas ha recaudado todo ese viaje de cuarto, y una de las maneras de haber impactado a la inflación desde entonces, cuando se creó la mesa, y lo dijimos aquí, y lo dijo Valdés, el del Banco Central, el gobernador, propuso, y yo lo dije también aquí porque él veía eso como una solución. Vamos a ajustar el CIF, costo, Insurance and Freight, el costo de seguro y flete, que subió porque los fletes pasaron de $2,000 un furgón desde China para acá hasta $20,000. Y ese $18,000 no se lo cargó en el advalor en aduanas al producto. Pues claro, y se quedó con todo ese viaje cuarto. ¿Y quién lo pagó eso? El usuario, el consumidor. Entonces, el negocio de las generadoras es vender electricidad. Mientras más produzcan, mejor es. Más dinero reciben. Entonces, ese es beneficio para el Estado. Punto. No hay que estar inventando la rueda, ni descubriendo el agua tibia. Entonces, ayer había escrito Jaime Ariste Escuder, que no pierde ni pie ni pisada lo que pasa en las Catalinas, porque él fue administrador, había dado unas declaraciones, había puesto unas informaciones con información privilegiada de unos memorandos internos de que había sucedido
un golpe de ariete, que había habido una avería y que él recomendaba que, bueno, daba otro sinnúmero de opiniones ahí, y él recomendaba que se contratara a Technimont, que es parte del consorcio del cual Odebrecht, el consorcio el grupo Estrella, y Technimont, que fue la que construyó la planta, pues se contratara para la operación y mantenimiento, que esa es una de las cosas que está pendiente de hacerse. Y hoy le responde Celso Marrancini diciendo que no es verdad que se haya habido muchos despidos de personal en la planta, que sé yo qué, que sé yo cuánto, y que le dice a Jaime Aristi que se olvide de Punta Catalina, que él ganaba $1 millón de pesos y quien manejaba era el consorcio y no él. Porque esa planta él lo nombraron hasta cuando estaba en proceso. Y ahí habían unos técnicos que eran los que sabían de eso. Pero bueno, esa es una discusión que ya lleva varios días. Y dice Celso Marrancini que Punta Catalina 1 fue parada para hacer lo que ellos no hicieron. Por un mal manejo se dañaron los filtros y hubo necesidad de pararla fuera de la programación que estaba para junio prevista. Dice que él leyó el artículo y la recomendación de que se contrate Technimont y dice que hace varias semanas que eso se había hecho y por lo tanto no necesitan sus recomendaciones. Celso es de armas tomar y cada vez que le tiran por un lado, los otros días querían armarle un almaraco con el carbón, hizo un artículo y explicó, y ciertamente el carbón llegó a estar hasta $430 la tonelada. Cuando se hicieron y le sacaron unos pasquín y unas cosas, y él hizo un artículo y explicó y dijo realmente que ciertamente en una ocasión cuando se retrasó la compra y hubo que pedirle una colaboración a Colombia, y eso le costó el puesto al pasado administrador de Punta Catalina, o el carbón estaba en los $60, pero es lo mercado con este problema de la guerra, el carbón, el gas natural, el gasoil, el fuel oil, el crudo, todo se ha disparado, los cereales, y más con los rusos robándole los cereales a Ucrania y explotando los hilos de almacenamiento, porque es una guerra inhumana lo que están llevando, será una limpieza étnica lo que quieren hacer allá, pero ese tema después lo comentamos. Por otro lado, para que ustedes vean que aquí no hay magia, AES informa, AES, que tuvo que sacar a su planta generadora AES Andrés de 300 megavatios aquí en Punta Caucedo, informó que en las plantas que estaban en mantenimiento con 120 megas, aquí los Minas 5 y 6 creo que son, los Minas 7 que estaba previsto entrar al lunes, se retrasó la entrada por problemas de suministro de equipo. Entonces ellos anuncian que se va a retrasar la entrada de la planta. Por consiguiente, esas son cosas que pasan, pero mientras esa planta está afuera, ellos están produciendo con AES Andrés, que entró el jueves pasado, y con Vallasol, que fue una planta solar que ellos recientemente instalaron. O sea que el sistema tiene, de alguna manera, la capacidad para ir dándole solución a los problemas coyunturales que se van generando. Así que no hay que hacer chistes como ese de que el DNI va a investigar. ¿Qué es lo que va a investigar? Pues por otro lado, hablando de lo del muro, ya simplemente de colateral, porque a nosotros siempre nos quieren meter los dedos en los ojos. Cuando Bahamas agarra a los haitianos y los meten hasta en jaulas, y los cubanos, que son los comunistas, lo devuelven para atrás como un chele, ahí nadie dice nada, pero cuando República Dominicana dice que va a impedir que vengan las embarazadas aquí, que no tienen el país lleno, cundido, como dicen, vienen y nos quieren meter los dedos en los ojos. Hasta los propios funcionarios del gobierno, que tenemos caballos de Troya. Ustedes saben, esos pro-haitianos, sabemos sus nombres, no lo voy a estar repitiendo todos los días para no hacerles promoción. Pero solamente decirle, con relación a lo del muro y el comentario colateral que hacíamos, que en Estados Unidos ya expulsaron 8.544 haitianos desde enero a la fecha. Y en total van 21.000 desde el 19 de septiembre del 21. 21.000 haitianos. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, vienen a querernos meter los dedos en los ojos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recogerlo y mandarlo a todo el que esté ilegal aquí, sin pena ni gloria. Así es. Ven, hago el comentario para que ustedes vean lo que le pasó a los Estados Unidos en McAllen, Texas, allá, cuando todos los haitianos se querían meter y le tiraron los vaqueros en caballo encima.
Gracias a Dios que eso pasó cuando el presidente Abinader estaba allá en la ONU, que pudo usar ese evento para hablar duro y exigir que la comunidad internacional fuera. Lo que pasa, presidente, y como decía con lo del muro también, que aquí adolecemos de que no le damos seguimiento a las cosas. Usted debe tener un jefe de gabinete. Se supone que debe ser el ministro de la presidencia en este país, creo que ese es el que le toca. Pero que le dé seguimiento a las cosas que usted hace, promete y dice, para que no las dejen caer en saco roto. Entonces, a esa política que la aplaudimos todo, y lo del muro, y la de repatriación de los haitianos ilegales, y mira lo que nos armaron en la ciudad Juan Bosch, y van a seguir armando, y siguen haciendo desmanes, y si lo permitimos van a seguir, porque le dan un dedo, se cogen la mano, y no podemos darle ningún dedo, porque no tenemos derecho para darle nada. Esta república es de los dominicanos, punto, nada más. Ahí veía una tal Beliqué, que los hijos de los haitianos tienen problemas con conseguir documentos en República Dominicana, que vayan a buscarlo en su país, porque si son haitianos, el artículo 11 de la Constitución haitiana dice que los haitianos son haitianos. Los dominicanos son dominicanos por sangre, igual que ustedes allá. Hijo de haitiano es haitiano, hijo de dominicano es dominicano, ya no es por jus soli porque nacieron aquí, el cuentazo ese. Ahí está una gente exforánea realmente. Bien, entonces ustedes ven que nosotros tenemos que darle seguimiento a este tema y ver esas experiencias, así como hacen los gringos, hacer nosotros. Así, sin pena ni gloria, así como lo tenemos que hacer. Pero bien, miren, hay cosas insólitas y el título de este editorial del Listín Diario es así mismo, un insólito abuso de poder. Y resulta que el INAPA, para construir un acueducto en una comunidad en Asua, en Las Charcas, en una zona protegida, lo cual está prohibido, desvió un río, secó el cauce de un río y se ha armado un lío porque la Procuraduría de Medio Ambiente lo ha intervenido y dice, se utilizaron los recursos del Estado para incurrir con conocimiento o no en un delito ambiental imperdonable. Desviaron un río en una área protegida, en un parque nacional. Dice el Listín, que editorializa sobre el tema, que este estropicio legal y ambiental cometido desde una institución del Estado. Son cosas que no se entienden, igualito que el chiste inicial que comentábamos, de que investigar qué cosa. Entonces, dice el periódico que INAPA debe ofrecer una explicación sobre ese conflicto. ¿Quién le autorizó la obra en una zona de recursos naturales protegidos? Nadie lo podía haber autorizado. Nadie, porque eso es por ley, eso está totalmente prohibido. Nadie podía haber, y mucho menos secar un río y desviar un río. Entonces, usted se da cuenta de cosas que pasan aquí, en este país, que uno no acaba realmente de entenderlas. Vamos a ver qué explica INAPA con relación a eso, pero fíjense ustedes que hasta el periódico Listín Diario lo saca en su editorial del día de hoy. Miren, ayer decíamos que nunca falta una, como el cuento de que éramos muchos y vino y parió la abuela. Ahora tenemos la viruela del monkeypox, la viruela del mono. En Estados Unidos, y es importante porque Estados Unidos y República Dominicana es lo mismo, como dice el Gago, es lo mismo. A lo que hay en Nueva York, ahorita está aquí. Estados Unidos ya tiene un caso confirmado de viruela y 4 sospechosos, dice el CDC, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de Atlanta, el Center for Disease Control. Hay uno en Massachusetts, y Massachusetts, eso es allá por Boston, por Lawrence, ya usted sabe, por ahí vive Providence, por ahí vive muchísimos dominicanos. Hay otro en Nueva York, y si hay en Nueva York, ya ustedes saben, y sospechosos, y si hay uno, posiblemente ande más regado el caso por ahí, en Florida y en Utah. En el de Utah no tenemos miedo, pero Florida, Nueva York y Massachusetts, ya usted sabe que eso puede estar aquí en cualquier momento. Por consiguiente, aparte del COVID, las autoridades tienen que prestarle atención a eso, porque aquí en nuestro país tampoco es que somos muy dados a los aspectos de cuidado y salubridad, y más con el hacinamiento que se vive. No andamos otro día con una
plaga de chinche era, de chinche. Que eso viene con la paca, eso viene en Nueva York, hay una plaga de eso. Se ha anunciado, se ha dicho, en la prensa sale a cada rato. Todo eso impacta mucho el hacinamiento, la insalubridad, y nosotros aquí, desafortunadamente, sí tenemos mucho hacinamiento. Entonces, dice que presenta la misma secuencia de uno hallado en Portugal, que es una cepa originaria en el África. Se produce el contagio a través de heridas, fluidos corporales, materias contaminadas, etc. Se habla de que también hay una alta incidencia entre los gays y los hombres bisexuales, porque no es que necesariamente el contagio sea ahí, no es que sea una enfermedad de transmisión sexual, pero puede transmitirse en el sexo, en el roce de sábana sucia y cosas de esas. Entonces, las autoridades aquí, desafortunadamente salimos de una, nos toca otra. Como decimos, esto no es un asunto de una carrera de velocidad, esto es un asunto permanente. La salud pública, la salubridad del pueblo dominicano es algo que no es de que ya. Porque veíamos que estábamos en la pandemia con el COVID y se nos presentó la difteria, que si se habían vacunado, y aparecen muchísimas cosas siempre unas detrás de otras. Entonces, las autoridades, eso hay que invertir en salud, hay que preparar las enfermeras por ahí, siempre quejándose que las ponen a trabajar y después no las nombran. Entonces, por otro lado, no acabamos de salir bien del COVID y lo estamos aplaudiendo ahora, ¿verdad? Y el merecido reconocimiento del presidente en Davos. Sin embargo, nos trae la prensa en el boletín 797 que tuvimos 109 casos y que en la semana llevamos unos 800 casos. El boletín 794 notificó 101 nuevos casos. Tenemos una positividad diaria de 6%. Eso es elevadísimo porque estábamos prácticamente en 0, y tanto, ni siquiera 1%. Y el objetivo es estar por debajo de 2. Ya se está viendo que hay un cierto repunte. Entonces, 31 pacientes hospitalizados, no teníamos pacientes hospitalizados. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? El mismo de siempre, el que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Vamos a tratar de colaborar, de contribuir, de que la gente entienda que esto no ha pasado, o que sí pasó, puede estar por ahí pendiente. Ya conocemos de personas que se han ido contagiando, gracias a Dios que muchos estamos vacunados. Hay otros que se contagiaron y de alguna manera conservan algún anticuerpo. Entonces las autoridades deben hacer una campaña explicativa y educativa de la importancia de la vacuna. El presidente dijo, tenemos vacuna para la 4ª dosis, pero ¿por qué yo tengo que ponerme una 4ª dosis? ¿Por qué? ¿Para qué me tengo que poner una 4ª dosis? ¿Cuál es la razón? Porque yo quisiera saber, mira, cuando te pusiste la 3ª dosis, pasaron 6 meses, la eficacia, si fue tal vacuna, bajó a tanto. Ya hay data, suficiente data. Ya eso está totalmente estudiado, no es como al principio. Entonces, las autoridades pudieran hacer una campaña educativa para motivar a la gente. Miren, esto es un asunto endémico. Endémico significa que va a estar permanente, como el dengue, como esas enfermedades, como la influenza. Entonces, esta cosa, vamos a llamarlo así, y necesita que uno se vacune anualmente. Perfecto. Entonces, uno sabe que anualmente se va a vacunar y se hacen las campañas de vacunación. ¿Cómo la gente va y se vacuna para la influenza? Mucha gente se vacuna contra la influenza. En Estados Unidos mueren cientos de miles. Murió 1 millón con el COVID, para los que creen que es juego. Ahí en Estados Unidos, en uno de los países que tiene uno de los sistemas de salud, uno de los mejores sistemas de salud. Recuérdense cómo puso a Europa de rodillas, a España, los mayores, los adultos mayores, vamos a llamarlos los mayores, los adultos, los más viejos, se morían por grupos, no había ni espacio para enterrarlos. ¿Se acuerdan en Italia? Fue los otros días, no lo olvidemos. Y el impacto, el daño que ha hecho a las economías. Todavía estamos sufriendo el impacto. Señores, esta es Economía y Mercado. Hacemos una pausa, venimos en breve con más.